La segunda mesa de las sextas jornadas sobre teoría crítica, justicia y reconocimiento. Yo también, como miembro del grupo de investigación de teoría crítica, quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí. La mesa de ahora tendremos 3 ponentes. Voy a presentarlos en el orden que van a participar, que es un orden ligeramente distinto al que está consignado en nuestro afiche. Primero nos presentará Ernesto Ruiz Eldrech Molina, que es magíster y licenciado en filosofía por las universidades París-Sorbonne y Panthéon-Sorbonne. Actualmente prepara una tesis de doctorado acerca de la filosofía hegeliana en la Universidad de Poitiers en Francia y en la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania. Sus investigaciones giran en torno a la teoría crítica, el idealismo alemán, la hermenéutica y el psicoanálisis. Es además miembro del grupo Polemos, Investigaciones en Teoría Crítica, y miembro del comité editorial de la revista Iconoclasia. A continuación nos presentará la profesora Betsabe Marciani. Ella es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Es autora del texto, el libro Tolerancia y Derechos, el lugar de la tolerancia en el Estado constitucional, y el texto El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes. Y además de varios artículos de investigación publicados en el Perú y el extranjero. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Derechos de la PUC. Y finalmente tendremos la presentación de Alberto Vergara. Él es politólogo, enseña e investiga en la Universidad del Pacífico acá en Lima. Realizó su doctorado en la Universidad de Montreal. Posteriormente fue investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard. Su investigación se ha enfocado esencialmente en los países andinos, observando distintas dimensiones del régimen político: ciudadanía, representación, tecnocracias, accountability, poderes subnacionales, entre otros. En una vena más periodística, ha colaborado con distintos medios internacionales y nacionales. Entonces, la presentación empezamos con Ernesto. Puede destacar. Está bien, sí. Un poquito en todo. Gracias. Buenas tardes. Quiero empezar por agradecer al profesor Miguel Yusti por su invitación a participar en este coloquio, y al público presente por su atención y quizá indulgencia en cuanto a el ritmo con el que voy a ir quizá en algunas partes de mi presentación. Que he titulado "Esta democracia ya no es democracia, ¿cómo no enfrentar a la hidra capitalista?". Quiero empezar con una cita del filósofo Francis Herbert Bradley, que hace adorno en Mínima Moralia al inicio de la primera parte de esta obra, de comienzos de los años 40, y que dice: donde todo es malo, debe ser bueno conocer lo peor. Con la primera parte del título de esta ponencia, hago referencia al verso de un huayno popular que se podía escuchar en algunas protestas que se daban en Espinar en el marco de las luchas contra la explotación de las mineras en cabecera de Cuenca. Cuando Ollantumala era por segunda vez candidato a la presidencia durante el 2011 y estaba todavía en campaña, le decía a los cajamarquinos que lo que tenía realmente valor para la población y para la comunidad en Cajamarca era el agua antes que el oro. Y prometía, por consiguiente, no permitir la explotación en cabecera de Cuenca, no permitir esa contaminación bárbara al medio ambiente y que afectaba directamente a las comunidades. Una vez Ollantumala en el gobierno, lo que pretendía hacer era exactamente lo contrario. La población, que por supuesto estaba en desacuerdo, se organizó de una forma que para aquel entonces resultó muy fuerte y dinámica.
se oía entre estas protestas los versos de un guayno popular que decía, como en el título, «Esta democracia ya no es democracia». Se trataba pues de una canción en la que se repetía un verso muy simple, pero, como pueden decir algunos, era un verso contundente. Decía algo o expresaba una voz disonante con lo que a todas luces era y sigue siendo una democracia ya ni siquiera meramente formal, sino puramente nominal. El contenido democrático, la democracia en sentido cualitativo, es o bien asunto del pasado o peor, cosa totalmente desconocida para nosotros. Alguien como José Carlos Mariátegui expresaba esto en 1925 en los términos siguientes, y lo cito: «La palabra democracia no sirve ya para designar la idea abstracta de la democracia pura, sino para designar el Estado demoliberal burgués. La democracia de los demócratas contemporáneos es la democracia capitalista». Nos convendría recordar brevemente cómo es que Mariátegui llegó a esta formulación en 1925. El autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana explicaba entonces la decadencia de este sistema político llamado democracia, no por una falla contingente en la forma de la democracia entonces existente, sino en la idea misma de democracia que veía plenamente vinculada con su realización histórica, esto es, su realización en el marco del capitalismo. El diagnóstico de Mariátegui partía de un síntoma muy palpable en el contexto histórico de los años 20 del siglo pasado. Tanto los fascistas como los revolucionarios descalificaban la vieja democracia en la medida en que ambos propugnaban, decía Mariátegui, métodos dictatoriales. La razón de los revolucionarios, por lo menos, residía en que, explicaba Mariátegui, los distintos poderes del Estado burgués no servían ya a ningún tipo de mediación eficaz entre las fuerzas productoras de la sociedad, la burguesía y el proletariado. El Parlamento perdía su autoridad en la medida en que no podía intervenir con eficacia en el papel de intermediario entre las fuerzas que ya entonces aseguraban la producción económica en la sociedad. En suma, los inicios del siglo XX se encontraban predeterminados por pulsiones históricas ya incontenibles. Existía la necesidad histórica de una nueva organización política mucho más adecuada a la nueva realidad humana, esto es, que hiciera justicia a la nueva estructura económica de la sociedad, según palabras de Mariátegui, ¿no? Este era el diagnóstico de la situación política y cultural que daba Mariátegui a inicios del siglo pasado. Ahora bien, en la actualidad resulta tal vez un tanto insuficiente, como ya el propio Mariátegui lo señalaba, de hecho, en el texto citado, la definición que él mismo daba sobre la democracia. En efecto, hay muchas diferencias entre el panorama político y cultural de aquellos años, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el que va de mediados del siglo XX o posguerra hasta la actualidad. Tenemos por un lado el ascenso de populismos de derecha, como los encabezados por Donald Trump en Estados Unidos, por Bolsonaro en Brasil, por Putin en Rusia, por Duterte en Filipinas, etc. En Francia está el siempre aspirante al poder Frente Nacional, encabezado por Marine Le Pen, el partido Alternative für Deutschland en Alemania, y así la lista puede seguir creciendo. Lo que tenemos por el otro lado es que el campo de gravitación de la izquierda se encuentra todavía muy indefinido, a diferencia, claro está, de justamente de los años 20 del siglo pasado. Lo que hay es una izquierda liberal que no ha ponderado correctamente sus principios éticos y políticos, o que más bien se ha olvidado de ellos. Esto se acompaña, como es de esperarse, de un aumento de las luchas de masas en las urbes y fuera de ellas, que todavía en muchos casos, como en Perú por ejemplo, especialmente en las provincias, se caracterizan por su espontaneidad y búsqueda de autonomía ante las viejas formas de organización político-partidarias y a su vez por una falta de inervación con el resto de luchas en el país. Lo que ha sucedido con la izquierda es una asimilación no solo económica, sino también cultural e ideológica. Uno de los principales núcleos, quiero apuntar, de la ideología contemporánea y muy presente entre la izquierda, es precisamente la tesis del mal menor. Volviendo a lo apuntado al inicio de esta exposición,
La carencia de una institucionalidad democrática no nos impide precisamente apuntar hacia ella en tono de reclamo para decirle: tú no eres lo que pretendías ser, ¿no? Ya no eres democracia. Creo que no es difícil encontrar en el pequeño verso de la canción referida al inicio una lección ciertamente implícita pero valiosa para entender lo que se puede hacer hoy en día con el concepto de democracia. No definir de entrada lo que sería una mejor democracia, una democracia positiva, la cual tuviese que reemplazar esta forma coagulada que tenemos ahora, pues nada nos dice que una perspectiva tan teórica, positiva, tenga algo que ver con lo efectivo y que por tanto sea realmente justa. La emanación de una perspectiva justa de la democracia, de lo que es y de lo que debiera ser, solo podría provenir de su crítica radical. Lo que intentaré aquí de algún modo es contribuir a esta crítica tomando una de las ideas más recurrentes presentes en el régimen democrático actual. Me refiero a la ya señalada idea del mal menor, que de hecho tuve la ocasión de abordar en un artículo que he escrito para la revista Iconoclasia y que fue publicado en septiembre del año pasado. Quisiera definir primero, de forma breve, qué es esta idea o tesis del mal menor, para así poder pasar al aspecto filosófico, por decirlo de una forma vaga, de la cuestión que intentaré delinear. Bueno, entonces, ¿qué es el mal menor? Yo me imagino que todos ustedes han escuchado este nombre, mencionado sobre todo en los debates políticos durante las coyunturas electorales. En nuestros tiempos se ha vuelto tan corriente hacer recurso a esta estrategia, tan corriente el tenerla al alcance de la mano, por así decir, que puede parecer ocioso o incluso inútil intentar definir y criticar este comportamiento atribuido a la democracia, comportamiento que puede calificarse entonces como democrático simplemente. Para decirlo en pocas palabras, el mal menor es la conclusión a la que uno puede ser conducido cada vez que dos o más opciones se le presentan y que todas le parecen opciones malas. Así, si se tiene que escoger una, lo que habrá que evaluar simplemente es cuál nos parece menos nociva. Es lo que sucede especialmente, se habrán dado cuenta, durante las elecciones presidenciales. Podemos, por ejemplo, reconocer que a casi nadie le agradaba, hace no mucho, realmente el candidato Pedro Pablo Kuczynski, pero se creía que el entonces candidato sería menos peligroso para la salud de la democracia peruana y en la región en general. ¿Por qué decir menos peligroso? Porque la otra candidata a la presidencia, ciertamente, Keiko Fujimori, era nada menos que la hija del expresidente dictador y ex reo Alberto Fujimori, ella misma actualmente en prisión preventiva. Ese era, pues, el discurso dominante. El tecnócrata y declarado capitalista Kuczynski se convertía en una opción, entre comillas, en la precisa medida en que su opositora era algo peor. Esta idea del mal menor se encuentra no solo multiplicada al infinito en una mirada retrospectiva en la política peruana, y basta hacer un poquito de memoria, las elecciones presidenciales que se han definido, por ejemplo, entre Alan García y Humala, luego entre Humala y Keiko, sino que es y ha sido de lo más recurrente en la escena internacional. En Francia, por ejemplo, tal fue recientemente el escenario con el actual presidente Macron, candidato socialista, quien, a pesar de no suscitar realmente adhesiones ideológicas y políticas a su programa, resultaba ser menos peligroso para la salud de la democracia francesa y europea que su contrincante Marine Le Pen. Ese era, también en este caso, el discurso dominante. No quisiera decir, por lo menos no por ahora, que se trata de una decisión profundamente reprochable e inhumana, es decir, a escala individual, como que se hubiera cometido un pecado imperdonable. Mi intención, si puede pretender ser crítica ahora, es para mostrar que, al fin y al cabo, no se tiene únicamente el mal menor como opción, y que más bien este no es de ningún modo una opción. Como diría Adorno, en Mínima Moralia, la libertad consiste no en elegir entre blanco y negro, sino en escapar de toda alternativa preestablecida. Apuntaré hacia la idea de que el recurso al mal menor es, por un lado, el producto de un cálculo sobre los efectos negativos de algunas cosas, pero nunca de su perspectiva creadora, portadora de novedad, y que es por consiguiente una especie de preferencia por mantener lo que se cree ser el curso normal de las cosas. Dicho esto,
la experiencia no nos ha mostrado nunca que un tal cálculo tenga buenos resultados, incluso con expectativas mediocres finalmente terminamos decepcionados del resultado. Todo esto, por supuesto, puede ser discutible, sobre todo si alguien todavía adhiere a algo así como si hay algún PP causa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, voy a hacer referencia entonces, como anuncié brevemente, al artículo que redacté, partiendo de una lectura de una obra reciente, bueno, del 2015, del filósofo esloveno Slavoj Žižek, libro que se llamó Menos que nada, y también de una lectura regular de sus artículos de opinión, justamente. Y por otro lado también, no menos importante en realidad, mi corta experiencia en medio del movimiento estudiantil en Lima, en contextos electorales a nivel nacional, los cuales remitían siempre, no a programas ni a fuertes convicciones políticas, sino a recetas siempre más aceptables que un salto al vacío u otras expresiones que se estaba acostumbrado a escuchar. Expresiones todas que se basaban, como debiera ser evidente, en el miedo a lo desconocido, incluso cuando este en realidad no era algo muy desconocido. Teníamos candidatos reciclados, pero a pesar de todo estigmatizados por su supuesta devoción a un cierto tipo de intervencionismo o populismo, etc. Este era, por ejemplo, el temor al chavismo o socialismo del siglo XXI, temor que reaparecía siempre en el momento de las elecciones para finalmente girar hacia el mal menor, es decir, hacia el candidato que no era tan peligroso para el sistema, aun si finalmente el candidato peligroso, entre comillas, por ejemplo Alan García, Ollanta, Keiko Fujimori, etcétera, según fuera el caso, resultaba ser tan funcional al capitalismo como lo era, sin duda, el primer contrincante. Entonces me voy a referir ahora brevemente a lo que he denominado caso Žižek. Toda esta consideración general sobre el asunto del mal menor, muy presente en tiempos de coyunturas electorales, me llevó a analizar este caso Žižek, esto es, a entender que un filósofo como Slavoj Žižek, pensador lacano-marxista, quizá conocido por todos ustedes, famoso por sus críticas a la cultura contemporánea, recurría de una forma muy peculiar a la idea del mal menor. Žižek mismo, de hecho, rechazaba esta idea tan frecuente en la política, pero se permitía a su vez producir una variante aún más sofisticada, a veces sobre pretexto de provocación, la cual apoyaría lo peor con la esperanza de producir, in fine, una sólida respuesta a este. Para ilustrar el asunto, nos encontrábamos en el contexto de las elecciones norteamericanas y en la palestra se encontraban como opciones Hillary Clinton y Donald Trump. Žižek manifestó que, de haber sido ciudadano estadounidense, habría votado por Trump. Esto, desde luego, era bastante raro, por decirlo menos, para un marxista o lacano-marxista. Es sorprendente desde ya porque él mismo, Žižek, señalaba que de hecho Trump no era una alternativa. Descubrimiento. Žižek podría entonces, sin ambajes, apoyar a Trump y a su vez, como lo hemos hecho hace unos instantes, citar a Adorno, subrayando que en el fondo no existía una verdadera opción y que no debiéramos permanecer en coordenadas impuestas desde arriba. ¿Cómo así? El eje del argumento de Žižek, decía él literalmente, es que Trump suscitaría un despertar de la izquierda estadounidense, la cual de hecho, según él, se encontraba entonces demasiado alineada con Hillary Clinton. Así, con Trump vendría, esperaba Žižek, una suerte de efecto de shock que sacaría del sueño a la izquierda liberal norteamericana, empujarla a romper su apego con Clinton, para así producir una respuesta anticapitalista mucho más sólida de la que existía hasta entonces. Y me imagino que ya muchos de ustedes están pensando, bueno, ¿cuánto de esto realmente sucedió, ¿no? ¿Dónde está esa izquierda ahora mucho más potente que ha desplazado no solo a los republicanos, sino a la izquierda adormecida de Clinton? De todos modos, contra una cómoda lectura que explicaría esta aparente incoherencia del esloveno lacano-marxista a partir de la actitud clownesca del propio filósofo, o peor, a partir de su supuesta angustia por llegar al gran público y así seguir permaneciendo como el pensador mainstream que de hecho es, creí reconocer, como probablemente sucedería con cualquiera que se detenga a leer algún libro de este pensador, una articulación muy ambiciosa, profunda y muchas veces convincente de la conceptualidad tanto marxista
lacaniana, hegeliana o psicoanalítica, especialmente lacaniana, que de forma notable Slavoj Žižek conjuga en esta obra. Entonces, intentando poner las primeras piedras sobre los aspectos filosóficos de la cuestión del mal menor, me permito retomar ahora algunas de las conclusiones de este ensayo que publiqué el año pasado. Y lo primero refiere a la filosofía de Hegel, ¿no? ¿Por qué Hegel? Para decirlo brevemente, el pensamiento hegeliano es, antes que nada, el de la dialéctica, el de una ontología dialéctica, lo que quiere decir un pensamiento que concibe la realidad entera en movimiento, el ser en perpetuo devenir, como en Heráclito, pero de manera más precisa en un movimiento a través de negaciones. En Hegel, la filosofía es esencialmente del orden de lo universal y está por tanto marcada por un estatuto profundamente político o público. Sin embargo, esta característica implica una distinción con el saber que Hegel no rebana hasta el final. Para las finalidades que son las del conocimiento, hay que reconocer no solo la legitimidad, sino también y sobre todo la necesidad del error. Es la idea que de algún modo defiende Hegel en la fenomenología del espíritu en la introducción. Es lo que, según mi hipótesis, es reprochable o al menos contestable según otra perspectiva teórica, que es la de Theodor Adorno. Para Hegel, el conocimiento de lo verdadero tiene necesidad del error. Por consiguiente, en cierto sentido, requeriría la realización de lo falso. Para Adorno, aun si la teoría del conocimiento es fundamental para la filosofía, no podría prevalecer, creo yo, en política. En Adorno, la negatividad, lejos de reclamar para sí misma su necesidad, es simplemente efectiva, es decir, socialmente ya está existiendo, se está dando. No es necesario postularla teóricamente. Es paradójicamente también lo que conduce al frankfurtiano a querer prestar una atención central a lo negativo en la vida social, ya que su esencia o su destino no es un asunto del conocimiento, aunque también pueda pasar por el conocimiento. Simplemente habría que, por así decir, evitar confinar lo negativo al rango de la pura y simple irracionalidad. La solución programática de Adorno tendría que ser entonces la de estatuir la negatividad como un asunto profundamente político y por consiguiente también como estando ubicado en el corazón de la cuestión política, de la política. Por un lado, podríamos decir que la pertinencia de Hegel para la teoría crítica es que la crítica se vea asociada a un escepticismo antidogmático, escepticismo implicado por el interminable movimiento dialéctico de una conciencia que se autocorrige en su saber a propósito del mundo. Pero el problema al respecto son, evidentemente, o aparecen de forma evidente, especialmente en la política, en la medida en que ésta no puede carecer de la búsqueda de lo verdadero y de lo justo. En un sentido más amplio, entendiendo la formación de lo que es un sujeto en el mundo, y siguiendo esta línea de razonamiento, se llega a concebir que el fracaso no se encuentra en las antípodas del éxito, sino más bien que se trata de su condición, ¿no? Como decíamos, en el plano estricto del conocimiento, por lo menos, el error es necesario para alcanzar el conocimiento. Y lo que de algún modo trato de hacer oponiendo a Adorno, oponiendo a Adorno a Hegel, es decir que esta misma condición no es la de la política. Algo sucede en la política que no permite estatuir la necesidad estricta del error. Para decirlo todavía de otro modo, según los puntos de vista de Hegel, un sujeto tiene la capacidad de sacar de aquello que se le opone la posibilidad de sobrepasarse a sí mismo por medio justamente de la asunción de lo que le es contrario. En términos lacanianos, que son los que retoma Žižek, y de hecho por eso que estoy haciendo este curso, en términos lacanianos, de algún modo se retoma esta idea hegeliana en la fórmula según la cual un sujeto es la falla de su representación significativa. He creído encontrar aquí exactamente el punto de partida teórico del alambicado análisis que en su momento ofreció Slavoj Žižek a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
para acabar en lo que fue, a mi juicio, un extraño apoyo al candidato Trump. Este era considerado lo más inmundo y desagradable por Slavoj Žižek, digo, pero eso era precisamente lo que podía hacer de él un buen estimulante para una izquierda efectivamente adormecida por sus compromisos con el poder. Esto me llevó justamente a entender que la opinión de Slavoj Žižek en torno a las elecciones norteamericanas no era totalmente arbitraria, sino que se basaba o partía de justamente la filosofía de Hegel, entendida a través de Lacan y de una forma muy particular, desde luego. Lo que podría rebasar este enfoque aporético, supuestamente hegeliano, es lo que he intentado llamar una política materialista, tal como se podría extraer, al menos de forma fragmentaria, del pensamiento de Adorno. Para tratar de acelerar y acercarme al final, esta política pensada más bien a partir de Adorno tendría que implicar no ya únicamente partir de esta conciencia escéptica que necesita al error como condición, y quiero en todo caso retomar la ilustración para que sea mucho más claro. En el caso justamente de estas elecciones norteamericanas, ¿por qué es que resultaba tan peligroso decir que una parte de la izquierda podría despertar si apoyásemos a, digamos, al peor candidato? Y el riesgo tan simple es que hay un tercer actor, que sería justamente o bien el pueblo o bien las masas, como se quiera llamar, que en este panorama lo único que encuentran es una desorientación total, en la medida en que no se está dando un apoyo o señalando un apoyo por la afirmación de un programa, sino simplemente porque en el fondo no hay ningún programa, ¿no? Entonces, por muy refinada que sea la fórmula, en el fondo solo se está contribuyendo a una desorientación política, ¿no? Y que pone en riesgo justamente a ese tercer actor, que aquí es un actor anónimo, por supuesto, porque nadie lo ha considerado, ¿no? Y es el aspecto que creo que uno puede llegar a recuperar del pensamiento o extraer del pensamiento de Adorno, en la medida en que no es, como quería verlo Slavoj Žižek en este caso, un equivocado lector de Hegel que solo se atrevió a oponerle lo que él llamaba el pensamiento de la no identidad, es decir, de aquellos fragmentos de la realidad social que no se pueden adaptar o que no se adaptan al sistema, podríamos decirlo así, como una gran identidad, sino que más bien permanecen al margen de este o son reprimidos por él. Adorno, además de esto, o mejor dicho, vincula la crítica a partir de la no identidad con una crítica también materialista, que precisamente también toma en cuenta una localización histórica, que extraigo de un uso particular que hace del concepto de simplificación, en donde dice él que es el supuesto pensador de lo no idéntico, que uno puede asemejar al pensamiento de la diferencia también. Dice que en circunstancias históricas específicas, hacer diferencias recae en una intelectualización que en el fondo es una aceptación del sistema impuesto.
Por ejemplo, dice, en algún momento a mí me propusieron que el fascismo y el nazismo no eran lo mismo, que había que hacer ciertas diferencias entre ellos. Y Adorno dice, bueno, claro, nada más evidente que eso. De hecho, el fascismo y el nazismo desde ya surgieron en países distintos, pero ¿a qué vendría eso en determinado momento? Hacer esas diferencias podría recaer en simplemente decir, uno de los dos no es tan malo, ¿no? Y entonces Adorno, a partir de ahí, decía, es necesario en determinados momentos, aun si no le gustaba mucho porque la idea venía de Bertolt Brecht, en algunos momentos sí es necesario simplificar. Bueno, me voy a saltear también otros elementos ahí, solamente para cerrar ese punto diciendo que la política entonces que se puede extraer del pensamiento de Adorno es una política no solamente de esa no identidad, es decir, de la resistencia, sino también es una política materialista que busca, por consiguiente, expresarse en la defensa de una vida justa, ¿no? Y creo que tiene consecuencias tanto para la significación de la democracia. Al respecto solo señalo, por ejemplo, que en nuestros tiempos se quisiera reducir esta democracia ya sea a una democracia electoral, es decir, a la elección periódica de representantes en el gobierno, ya sea a una democracia liberal que se supondría ser más fuerte que la anterior, pues implicaría también la protección del individuo con ayuda de leyes que aseguren la separación de los poderes, etc. Lo que se constata con frecuencia son los límites paradójicos de estos tipos de democracia que pueden con facilidad derivar, por ejemplo, en fascismos, pero que pueden incluir en su propio régimen, pretendidamente democrático, extremos como el terror. Tan solo para tomar de ejemplo el caso peruano. Según la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, el mayor número de víctimas de muertes y de desapariciones forzadas tuvo lugar, de hecho, en 1984, en 1989 y 1990, todos ellos años en los que el Perú tenía gobiernos democráticos, cito, surgidos de elecciones libres y sin exclusión de partidos ni de fraudes electorales. Creo yo que el significado de la democracia la democracia habría que pensarla sin caer en las redes del capitalismo, y esto implicaría que no exista ya un Estado separado de la gente, de la colectividad, sino que las multitudes, las masas, puedan ocuparse de sus propios asuntos. Que la democracia llegue a recuperar lo que su etimología supone nombrar, el poder del pueblo. Bien, creo que me voy a quedar ahí para respetar el tiempo. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Primero quiero agradecer al Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica y el Centro de Estudios Filosóficos, especialmente a los profesores Miguel Yusti y Gianfranco Casuso, por la gentil invitación. A ver, yo soy filósofa del derecho, de manera que entre tanto filósofo profesional, vamos a llamarlos así, sociólogos, politólogos y demás expertos en el tema que nos convoca, pensé que quizás lo mejor era abordar una cuestión que nos acercara a las discusiones que tenemos actualmente en el derecho y que están absolutamente vinculadas con el modo en que operadores del derecho, políticos y ciudadanos también entendemos y practicamos la democracia en nuestro país. Mi exposición se titula Democracia, Constitucionalismo y Mercado, electores, ciudadanos y consumidores, una aproximación de las teorías jurídicas actuales. El profesor Miguel Yusti me apuraba con dar el título y luego me di cuenta que había prometido demasiado, quizás. Entonces, ofrecí un título quizás muy extenso y tengo solo media hora a la que voy a tratar de sujetarme, de manera que a costa de la exhaustividad, pido disculpas por eso, solo ofreceré un vistazo muy superficial y quizás sigo las palabras de mi colega, no es mi colega, del profesor Ernesto Ruiz. En algunos momentos es necesario simplificar, es lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a tener que simplificar. Mi
exposición va a seguir el siguiente orden. Primero voy a empezar con un caso. ¿Sí? Voy a referirme a un caso y luego voy a referirme a cómo este caso se puede ver desde tres ópticas que son, vamos a decir, las dominantes en el derecho actual, ¿no? Y cómo han tenido mucha influencia tanto en la forma en la que los jueces y el resto de operadores del derecho, pero incluso nuestros estudiantes de derecho y los profesores del derecho conciben el derecho, la democracia y los derechos. Describiré de manera muy reduccionista quizás estas tres concepciones. Las concepciones a las que me voy a referir son las siguientes. La primera es la llamada concepción constitucionalista, ¿no? También llamada neoconstitucionalista, pospositivista, principialista, en fin. Algunos autores vinculados a estas posiciones son, por ejemplo, Ronald Dworkin, que quizás aquí entre los filósofos, Robert Alexi, que está ahora mismo en el auditorio dando una exposición, Carlos Santiago Nino, en fin, etc. La segunda posición es una concepción que proviene y se acerca al llamado realismo jurídico y que ha tenido mucho impacto en nuestras facultades de derecho todavía, que es el llamado análisis económico del derecho. ¿Sí? La tercera es la actualmente muy importante también, aunque quizás teóricamente menos discutida, teoría crítica del derecho, ¿no? Los estudios, los Critical Legal Studies. Bien, voy a empezar con el caso. Actualmente se encuentra pendiente de resolver ante el Tribunal Constitucional un caso referido a matrimonio de personas del mismo sexo, en el Perú. Quizás algunos de ustedes no lo saben. El hecho es que estas dos personas se casan en México, donde es posible, ¿no? En la Ciudad de México, digamos que dos personas homosexuales se casen. Se casan y el derecho peruano, como muchos otros ordenamientos jurídicos, admite a través del derecho internacional privado que ciertos actos jurídicos celebrados entre particulares se inscriban en el país, ¿no? Celebrados en el extranjero. Bien. Este es un acto jurídico llamado matrimonio, se celebra en México y así como cuando uno se casa en México, viene al Perú y quiere inscribirlo. Y entonces ahí surge el problema. ¿Se puede inscribir el matrimonio de estas dos personas que ha sido realizado en la Ciudad de México de acuerdo al ordenamiento jurídico mexicano en el Perú? ¿Sí o no? El hecho es que nuestro ordenamiento jurídico establece en el Código Civil, que es una norma con rango de ley, perdonen que quizás hable de cosas muy sencillas, pero estamos hablando entre un auditorio que no son abogados, es una norma infraconstitucional, establece que el matrimonio es entre varón y mujer. La Constitución no dice nada. La Constitución no dice nada sobre el matrimonio. Sobre lo que dice es que es muy importante y que el Estado le otorga, bla, bla, bla. Pero no dice quiénes pueden contraer el matrimonio. Lo dice el Código Civil, lo dice la ley. ¿Ok? Sin embargo, la Constitución recoge una serie de derechos, por ejemplo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Y entonces, la pregunta que se presenta y que tiene que ver un poco con el tema que nos convoca sobre la democracia es: ¿el reconocimiento del matrimonio de estas personas está cubierto por el derecho a la igualdad que está en la Constitución? De ser así, ¿quién tiene que decidir eso? ¿El juez? Este es un caso que llega al Tribunal Constitucional como si fuera una última instancia. No es exactamente así, pero es algo parecido. Empieza en el Poder Judicial, tiene un fallo a favor en un juzgado, en el 7º juzgado especializado en lo civil, sigue, y ahora está como en una última instancia en la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional. ¿Quién tiene que decidir esto? ¿El juez? ¿El Tribunal Constitucional, que para todos los efectos es como un juez más? ¿O más bien el legislador? Este es un asunto que deberíamos dejar a que sea resuelto por el legislador, por ejemplo, a través de su determinación en el Código Civil. Bien. A propósito del mismo caso, un caso similar que se acaba de resolver en Ecuador. En Ecuador se acaba de considerar constitucional el matrimonio de personas del mismo sexo. La diferencia con nuestro caso es que la norma constitucional es la que establece que el matrimonio es entre varón y mujer, no la norma legal, está en la Constitución. Y entonces eso ha generado una gran discusión, ¿no?
¿La Corte Constitucional puede decir que la Constitución no dice lo que dice? Si lo dice es porque le puede dar una interpretación mejor al derecho a la igualdad. ¿Depende del Tribunal Constitucional, es decir, de los jueces, o ya le estamos robando al legislador y a la voluntad democrática la decisión sobre estos temas de relevancia pública? Bien, vamos a asumir, ¿esto es lo que falta o lo que...? No, lo que va a ser. Bueno. Vamos a asumir, para simplificar, que el Tribunal Constitucional finalmente decide reconocer el derecho de estas personas a que se reconozca su matrimonio, por lo tanto el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo en el Perú. Ese mismo resultado podría celebrarse y también interpretarse a través de estos tres enfoques a los que me quiero referir, de estos tres enfoques del derecho, que sin embargo conllevan consecuencias muy diferentes en relación con la mirada que se tiene de los derechos y de la democracia. Voy a empezar con la primera concepción, la llamada visión constitucionalista, neoconstitucionalista, principialista, pospositivista. Tiene diferentes nombres, por ejemplo, la que seguiría Dworkin. ¿Sí? Esta es la teoría actualmente en boga en el llamado Estado constitucional, ¿no? Bueno, se han constitucionalizado una serie de derechos. Y también es, debo decirlo, el enfoque y el discurso más importante de las Cortes Constitucionales, por ejemplo, de nuestro Tribunal Constitucional. Y los jueces también están, esa es un poco la moda ahora, ¿no? Somos constitucionalistas. De hecho, yo creo en esa teoría, pero soy crítica. Bien. Por ejemplo, también está presente en las reformas de los planes de estudios, ¿no? Por ejemplo, en nuestra facultad se habla del Estado constitucional y el Estado con todo es el Estado constitucional, ¿no? Y esto tiene mucha influencia tanto en los estudiantes de Derecho como en los nuevos abogados, como y principalmente en los jueces y en los funcionarios públicos también, en la administración, por ejemplo. ¿Ah? Hoy en día, bien, todos ellos están muy preocupados por dejar de lado la visión positivista del derecho, esta idea de que el derecho es autoridad que nos enseñaron durante mucho tiempo, y especialmente por dejar de lado y que quede muy claro que no son formalistas, ¿no? Que es un poco la idea que tiene la gente común de los abogados. Ya se sienta la abogada, ya va a empezar a decirme lo que dice el Código Civil y ya para que me compro el código. No, pues ahora somos especiales y ya no hacemos eso, ¿no? Bien. Desde el constitucionalismo como teoría del derecho, se dice que el derecho del Estado constitucional tiene estas características. Lo voy a decir, necesito este pequeño tema teórico para que quede claro. 1. La Constitución tiene carácter normativo. Durante mucho tiempo se entendió que la Constitución era algo así como poesía, especialmente cuando se refería a derechos. Y se esperaba que viniera el legislador a desarrollar para recién aplicar. Hoy en día no. La Constitución tiene carácter normativo, no es retórica para que el legislador desarrolle. Tiene fuerza vinculante no solo para los jueces, sino para todos los funcionarios del Estado y también entre ciudadanos, lo que se conoce como eficacia horizontal de los derechos, ¿no? Usted, doctor Yusti, tiene que respetar por mandato constitucional mi derecho a la libertad de expresión. ¿No? Todos, nos vincula a todos. 2, supremacía constitucional, eso ya lo sabemos, arriba de todo, pero lo más importante es que condiciona la validez del resto de normas del ordenamiento, por ejemplo, de esta norma del Código Civil, ¿no? Y en tercer lugar, y esto es quizás lo que marca el cambio que se ha producido, el llamado denso contenido normativo de las constituciones. Las constituciones de la posguerra mundial se empiezan a llenar de conceptos tipo dignidad, libertad, igualdad, todo lo que Kelsen no quería que estuviera. Y con eso, ¿qué es lo que provocamos? Consagramos los derechos fundamentales, que son muy importantes, pero con normas muy vagas. Y por lo tanto, abrimos un nivel de discrecionalidad judicial muy grande también. Porque quien va a tener que resolver en el caso concreto e interpretar en el caso concreto qué significa igualdad, libertad, dignidad, etcétera, será el juez, no el legislador. Esa es la realidad actual.
Por lo tanto, y por eso aparece, la cuarta resaltada, subrayada, existe una garantía judicial en la aplicación de las normas constitucionales. Desde esta visión, los jueces están llamados a garantizar los derechos de las minorías, ¿no? Se acabó la visión formalista del juez boca de la ley, del juez sometido al legislador, no. Ahora el juez tiene un poder enorme y una responsabilidad enorme también con eso, ¿no? Dado que los derechos y otros valores se enuncian en términos deliberadamente vagos, no son solo, además, conceptos jurídicos, sino que también son conceptos morales. Claro, ¿qué cosa es dignidad? Aquí están ustedes, los filósofos. Dignidad no es lo mismo que prescripción adquisitiva de dominio, pago por tercero, morales, estas cosas de las que hablamos los abogados, ¿no? Libertad de expresión, honor, son conceptos morales. Con lo cual se dice que actualmente, y eso es lo que dice esta teoría, existe una relación entre derecho y moral. Eso es lo que sostiene esta teoría. Hay una cierta relación entre, digamos, el discurso, de hecho Alexis dice, forman parte del discurso práctico general. Moral por un lado, derecho por el otro, solo que el derecho tiene también cierta característica institucional, ¿no? Bien. La garantía judicial de las normas va acompañada de discrecionalidad, ya yo lo he dicho, y lo anterior, y la idea de que los jueces pueden además inaplicar una norma legal cuando en su interpretación colisiona con la Constitución, cosa que además en el Perú se puede porque existe esto que se llama control difuso. El control difuso significa que un juez que considera que una norma de rango legal va contra el texto constitucional, la puede inaplicar para aplicar la Constitución porque es norma de rango superior, ¿no? Todo esto ha generado una tensión muy clara y que es lo que vivimos. Esto en gran parte explica los grandes conflictos, por ejemplo, que se dan entre Parlamento y Tribunal Constitucional hoy en día en el Perú. Porque el legislador siempre fue, digamos, en el Estado legislativo, el rey. Nadie le iba a decir, menos un juez o el Tribunal Constitucional, que lo que él decía no era, porque expresaba la voluntad popular. Porque tiene legitimidad de origen, se dice. En cambio, a estos 7 señores, ¿quién los ha elegido? No los ha elegido el pueblo. Eso es lo que dice esta teoría, ¿no? La teoría democrática, que se llama así, que es muy democrática. Bueno, bien. Por lo tanto, es lo que se conoce como el conflicto entre la llamada concepción constitucionalista y la concepción democrática. Para algunos, aquí viene la crítica, digamos, el modelo democrático desde esta visión constitucionalista se ve socavado por el constitucionalismo y su tendencia al activismo judicial. De este modo, los temas de relevancia pública pasan de ser la decisión de la ciudadanía o de estar en la decisión de la ciudadanía expresada en el legislador, ¿no es cierto?, a ser decisión de una élite judicial que se dice carece de legitimidad democrática de origen. La respuesta a esta crítica ha venido del lado del llamado constitucionalismo, que señala que la idea de democracia no debe ser entendida como una mera democracia formal, es decir, además basada en la regla de mayorías, y que más bien tendría que pensarse en una democracia de tipo sustantiva, es decir, que hay una regla de mayorías, pero que jamás puede ir contra los derechos de las minorías, que hay un ámbito, diría un autor que se llama Ferraioli, que es indecidible para el poder político. Y ese ámbito son los derechos. ¿Y quién es el encargado de proteger ese ámbito? Los jueces. En última instancia, los jueces, con lo cual volvemos a la tensión original, ¿no? Por eso, por ejemplo, Ronald Dworkin dice que los derechos son cartas de triunfos de las minorías frente a las mayorías, ¿no? Esta es la primera visión. Dejo abierta esta discusión, no la voy a cerrar, no tengo tiempo ni posibilidades de hacerlo, pero querría referirme, porque lo ilustra muy bien, a cómo se ha mostrado, por ejemplo, en los Estados Unidos esto a partir precisamente, no voy a salirme del caso de matrimonio de personas del mismo sexo. En este caso del 2015, Obergefell versus Hutch, del 2015, ¿no es cierto?, donde el juez Kennedy, que es el ponente del voto en mayoría,
Por cierto que es muy católico y muy conservador, pero algo pasó, ¿no es cierto? Y finalmente él vota a favor del matrimonio de personas del mismo sexo y es el ponente además. Y él dice cosas como estas, dice: un individuo puede invocar un derecho a la protección constitucional cuando él o ella se ve perjudicado o perjudicados, incluso si el público más amplio no está de acuerdo e incluso si la legislatura se niega a actuar. La idea de la Constitución fue retirar ciertos temas de las vicisitudes de la controversia política para colocarlos fuera del alcance de las mayorías y de los funcionarios y establecerlos como principios legales a ser aplicados por las Cortes. Esa es la opinión de Kennedy. Cuando los derechos de las personas son violados, la Constitución exige un remedio por parte de las Cortes, dice Kennedy. ¿Y qué dice Roberts, que es el juez que está del lado del voto en discordia? Dice: esta Corte no es un parlamento. Si el matrimonio homosexual es una buena idea o no, no es un asunto nuestro, es un asunto de las Cortes, dice. Si está entre los estadounidenses que independientemente de su orientación sexual prefieran ampliar el matrimonio, celebren la decisión de hoy, pero no celebren la Constitución. No ha tenido nada que ver con ella. Ese es un asunto democrático. Y de hecho hay un juez muy conocido que se llama Scalia, que decía que Kennedy debía salir con una bolsa de papel en la cabeza después de haber firmado una cosa como esta, para que vean el nivel de... Bien, voy a la segunda visión del derecho. Otra forma de entender y de celebrar esta sentencia a favor, imaginando que tuviéramos una sentencia a favor, sería interpretarla como la victoria de un grupo tradicionalmente excluido, las minorías LGTBI, y como el resultado de las luchas de estos colectivos, luchas que se producen y ganan en el terreno de lo político, a través del activismo de los derechos y no en el terreno de la discusión moral, al contrario que la primera visión, que dice hay una relación entre el derecho y la moral. Esto es un asunto político, de lucha política. Las teorías críticas del derecho van por ahí y rechazan cualquier visión moralizante del derecho por su pretendida neutralidad y universalidad, enfocándose más bien en las históricas relaciones que existen entre derecho y poder. El derecho no son valores, el derecho es poder. Y las normas dirán lo que dice quien tiene el poder en un momento determinado. Buenos ejemplos de esto son algunas tendencias feministas, no todas, y por ejemplo los llamados estudios decoloniales del derecho. La denuncia del modelo patriarcal, por ejemplo, que se consagra en las normas de derecho penal, ¿no? Y que hace cierto feminismo, ¿no? Dice, bueno, aquí lo que hay que ver es cómo los operadores del derecho, desde la policía, los jueces, los abogados y jurados, son, muestran este esquema patriarcal y lo hacen realidad a través de las normas y los procedimientos. El derecho sirve a ese esquema patriarcal y lo que tenemos que hacer es, desentrañar esas estructuras de dominación que están detrás del derecho, del propio derecho. Desde esta óptica, la democracia aparece como una democracia viva, no meramente electoral, ¿no? Ni tampoco una democracia que está un poco en los jueces que van a garantizar los derechos. Es una democracia de las calles, de las redes sociales, impulsadas por movimientos sociales. Voy a volver brevemente sobre esto. El tercer enfoque sería, o diría que defiende un enfoque neutral, pretendidamente científico, eso ya los debe sonar, ¿no? Y de ningún modo moralmente comprometido, porque no existe una moral objetiva, la moral es relativa, los valores son relativos y en realidad residen en las preferencias de los sujetos, ¿no? Y reside en cada sujeto racional y autónomo y se manifiesta en la permanente elección y satisfacción de sus preferencias, ¿no? Preferencias que se negocian en un mercado que es cada vez más amplio, ¿no? Un mercado de bienes, de servicios, de partes de cuerpo, de vientres de alquiler e incluso de afectos, ¿no? Para esta concepción del derecho, lo que importa es adoptar una visión pragmática y consecuencialista
que no se distraiga en inútiles disquisiciones morales o se pierda en supuestas luchas de poder. La defensa del matrimonio desde este punto de vista, del matrimonio de personas del mismo sexo, será correcta en la medida que pueda resultar más eficiente que su prohibición, ¿no? Que está probablemente basada en prejuicios morales. Si, como sostienen algunos autores, por ejemplo Thaler y Sunstein, ¿no?, que tienen un libro ¿no?, midiéramos el beneficio que provoca el matrimonio para las partes contrayentes, quizás nos daríamos cuenta de que es menos importante mantenerlo como una institución respaldada por el derecho y que quizás lo mejor sea dejarlo como un contrato entre particulares con una mínima intervención estatal, ¿no?, despojándolo de todo su contenido simbólico, que no ayuda en realidad. Bien. Esta sería una visión cercana al realismo jurídico y que ha tenido mucha incidencia y que se presenta como el famoso análisis económico del derecho, muy presente también en nuestra facultad. Bueno, en una convivencia un poco extraña con el actual constitucionalismo. Tenemos un poco los dos enfoques y son bastante contrarios entre sí, pero bueno, es un poco son las tendencias. Pero que, por ejemplo, ha tenido mucho impacto en ciertos sectores de la administración. Indecopi, por ejemplo, razona de ese modo, ¿no? Tenemos una persona transexual que quiere ir al Gold's Gym y le dicen, sí, venga, porque somos muy progres y entonces aquí aceptamos a todos, y luego pasó algo y le dijeron, no, pero mejor no venga, bueno, vayas al baño de hombres, porque va a intranquilizar a los usuarios. Entonces, lo que probablemente hay detrás es que las usuarias no querían que hubiera un transexual en el Gold's Gym, y Indecopi, ¿qué es lo que defiende? Indecopi lo que defiende es el mercado. Entonces, en una parte de la resolución, Indecopi dice, la mejor solución sería hacer un tercer baño, ¿no? Pero el tercer baño es muy costoso. No podemos, es otra forma de razonar. Probablemente el Tribunal Constitucional hubiese pensado en términos de derechos, pero eso está muy presente en la práctica jurídica. En su versión inicial, este AED y más radical, esta tendencia siguió la línea de lo que Rodríguez Garavito ha denominado el proyecto neoliberal global, que se impuso en Latinoamérica luego del consenso de Washington, hacia los años 80, ¿no? Esta visión partió de ciertos presupuestos ideológicos y políticos asociados a ideas libertarias, ¿no?, como las de repliegue del Estado, privatizaciones, reducción de gasto público, liberalización de mercados financieros y todo lo que ya conocemos, ¿no? Hoy, estos amigos de la AED, muchos colegas, se han dado cuenta, pues, que claro, después de la crisis económica, esto de que la economía es una ciencia, y entonces lo que han hecho es mirar inteligentemente a buscar otra ciencia que los avale. De ahí su mirada actual a la biología moral, ¿no es cierto?, de corte darwinista. Como dice Dworkin, siempre y cuando ese pragmatismo darwiniano sea suficientemente laissez-faire, ¿no? Laissez-faire, ¿no? Ok, laissez-faire. Bien. Bueno, para ir concluyendo, tanto las teorías críticas, 5 minutos, te termino en 5, sí. Tanto las teorías críticas del derecho, lo que podríamos denominar la desembocadura de izquierda del realismo jurídico, como su ala derecha, el AED, comparten una visión pragmática que mira el derecho en la realidad. Eso está bien. Para el AED puede estudiarse a través de una metodología economicista que atiende a las consecuencias más eficientes. Para los estudios críticos debe entenderse como una manifestación del poder que desemboca también en ciertas consecuencias normativas y sociales. Hay una cuota de razón en ambos. No se puede negar que el derecho ha sido y aún sigue siendo instrumento de dominación y que cuando se ha aplicado formalistamente también ha provocado consecuencias ineficientes que algunas veces, precisamente por eso, han sido injustas, algunas veces. Pero hoy en el derecho del Estado constitucional, el derecho del Estado constitucional nos permite usar ciertas armas, claramente los derechos consagrados en las constituciones y en los tratados internacionales, para lograr fines de justicia que queremos. La aversión a la teoría moral que manifiestan ambas teorías, yo creo, conspira contra ese objetivo.
Como dice Owen Fitz, necesitamos una visión del derecho que regenere nuestra vida pública, en vez de creer que las cuestiones normativas son meramente subjetivas, ¿no?, o refugiarnos en lo que él llama la política del egoísmo. Refiriéndose al caso del feminismo, dice Fitz, por ejemplo, debemos dejar de ver las cuestiones de género como una cuestión de interés individual o grupal y reconocer la pretensión de igualdad sexual como una expresión de los ideales y valores que tenemos en común. Aunque la tarea no es sencilla, como dice Fitz, deberíamos defender una visión del derecho como fuerza generativa de nuestra vida pública. Necesitamos la moral pública para tener derecho, verdad, pero más aún necesitamos del derecho para tener una moral pública. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Miguel Yusti. Debo decir que, en primer lugar, para mí fue una tremenda sorpresa que me inviten a un empirista como yo, a un cónclave teórico como este. Cuando me llegó la invitación y vi que la organizaba, el Centro de Estudios Filosóficos, luego el Grupo de Investigación de Teoría Crítica y finalmente, válgame Dios, el Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel. Yo me hubiera sentido más en el Grupo de Pensamiento sobre la Actualidad, ¿no? Ahí yo me sentí en lo mío, pero ya de la actualidad del pensamiento de Hegel es como... pero además abona a la crisis de identidad que estoy teniendo en este momento, que yo estudié Derecho. A regañadientes y sin mucha alegría, me pasé 4 años y medio aquí arriba de donde estamos, y los nombres que ha mencionado Betsabe, los Alexi, los Ferraioli, los Dworkin, se me han aparecido unos espectros demoníacos que han venido a seguir complicándome la tarea de hablarles. Pero bueno, así que algo de presente griego tiene, creo, la invitación, pero igual obviamente le agradezco, muy, muy generosa. Bueno, entonces lo que quiero conversar aquí, porque realmente no tengo ninguna teoría cerrada ni que presentarles, pero lo que quisiera en realidad es reflexionar un poco en voz alta sobre algo que me ha estado rondando la cabeza en los últimos meses, y que cuando llegó la invitación de Miguel yo pensé, bueno, esta es una buena excusa para poner un poco de orden en esas ideas a las cuales les he estado dando vuelta. Y entonces es más un primer esbozo de algunas ideas que he venido pensando y de las cuales todavía no he escrito absolutamente nada. Lo que quiero pensar es la cuestión del malestar contemporáneo con la democracia occidental en Occidente, ¿sí? Y de qué manera cuáles son las resonancias que eso tiene en América Latina, qué le dice esa crisis de la democracia occidental a América Latina, y qué cosa le puede decir la experiencia latinoamericana a esa situación de crisis global de la democracia, pero sobre todo enfocada pensando en Europa y Estados Unidos. Creo que es innegable que hay un malestar. Digamos, hay dos dimensiones del malestar que quisiera resaltar. Una es el malestar empírico real, es decir, el triunfo de Donald Trump, el éxito del Brexit, el hecho de que Marine Le Pen llegara a segunda vuelta en Francia, la emergencia de la extrema derecha en Italia. Antes que eso, todo el problema griego y el malestar con la democracia en el caso griego también, y podríamos ir antes al rechazo de la Constitución Europea. En fin, el ascenso de distintas derechas hoy día en Europa del Este. Todo eso es una suerte de magma empírico contrario a la democracia. Ahora, sin embargo, a pesar de que las raíces o
experiencias de esta política no democrática o antidemocrática eran de larga data, es indudable que realmente la consolidación, constitución, y presencia del malestar con la democracia occidental en Occidente se ha dado sobre todo tras el triunfo de Trump y el éxito del Brexit. Es eso lo que ha, creo, claramente expandido una sensación de realmente algo anda mal, lo cual tiene un retintín de imperialismo en el sentido anglo, porque finalmente, si pensamos en Italia y Berlusconi fue ahí presidente por largo tiempo, un payaso con muchas de las características que tiene Donald Trump, y a nadie se le ocurrió realmente establecer que era todo el sistema democrático liberal que había entrado en crisis. No, casi hay una situación en la cual es un hecho casi contra natura que Inglaterra y Estados Unidos, que son asumidos en el discurso normal como aquellos que tienen que cargar con los valores liberales, democráticos, siempre en expansión y siempre en progreso, de pronto tengan una parada de ese tipo. Hay algo, por lo tanto, de decir que el resto de países, si pensamos lo mismo podríamos pensar con Rusia y Putin, es decir, la degradación de la democracia en Rusia en los últimos años, o podríamos pensar Turquía, que hasta hace 10 o 15 años se especulaba, habían partidarios de que entre a la Unión Europea, otros que no entre, pero estaba en el horizonte de lo posible que ocurra. Y sin embargo son países que claramente se han bajado del carro democrático liberal en los últimos años y no ha generado, insisto, esta sensación de malestar que hoy se vive. Yo he vivido mucho tiempo en Washington y en general todavía voy mucho a Estados Unidos y he pasado mucho tiempo ahí, entonces sí creo que la sensación de malestar ha adquirido otras connotaciones. Y entonces, que como digo, se expande, chorrea hacia el resto del mundo. Comienza a ser un tema que la democracia liberal está en grave crisis en el mundo porque han ocurrido estos dos eventos, aunque, como repito, ya hubiera más de un síntoma en otros contextos. Y el malestar, este malestar anglo, tiene que ver con dirían, hay una suerte de extravío, es decir, de pronto en el mundo hoy, si pensamos en quién es el adalid de la libertad económica, es el presidente chino, ¿sí? O sea, quien defiende la Organización Mundial del Comercio con más vehemencia y que no es Xi. Y si pensamos quién es el adalid de la libertad política en este momento en el día, es la canciller alemana, ¿no? Entonces es un mundo en el cual efectivamente la narrativa tradicional por la cual los faros de la libertad son los del mundo anglófono han quedado completamente subvertidos y de pronto la libertad política está en manos de Alemania y la libertad económica en manos de China. Que alguien me explique eso, ¿no? Ahora, todo esto que estamos hablando es manifestaciones empíricas. Para que el malestar cuaje, necesita de unos retratistas del malestar, que son los intelectuales. Y el primer libro en el que pensaba cuando comenzaba a ordenar estas ideas es Freud termina de escribir El malestar en la cultura el año 29, ¿no? Que es un poco la referencia. Yo digo que pienso que cuando los historiadores quieran reconstruir nuestro tiempo podrán pensar en los libros de los cuales voy a hablar, los equivalentes sucedáneos de ese texto de Freud. Entonces se requiere de unos intelectuales, unos mandarines que transforman esta sucesión de hechos políticos y electorales en un estado de ánimo que la gente comparte, ¿no? Y entonces lo que he hecho es ordenar varios de los libros que he leído, comprado, leído a medias, de los últimos años, en los cuales queda muy gráficamente reflejado este malestar occidental con su democracia. Entonces solo voy a nombrar algunos, pero tenemos desde los títulos fúnebres como How Democracies Die, ¿no? Cómo mueren las democracias.
muchos que hacen alusión a la crisis de un paradigma intelectual y no solo un régimen político, ¿no? El libro de Castells, The Crisis of Liberal Democracy, la idea de crisis de la democracia liberal, o el libro de Luce, que es un excelente libro, editor del Financial Times, The Retreat of Western Liberalism, o el libro de Krastev sobre Europa que se llama After Europe, la idea de qué cosa se va a hacer después de Europa, ¿no? Luego hay muchos que evocan patologías sociales. No es casualidad que tal vez dos de los libros más comentados sobre Trump, uno se llama Fear, Miedo, de Bob Woodward, y el de Martha Nussbaum, The Monarchy of Fear, ¿no? Es decir, haciendo alusión a el libro de Paul Collier sobre las nuevas retos del capitalismo, que tiene por subtítulo Facing New Anxieties, hacerle frente a las nuevas ansiedades, y el nuevo libro de Fukuyama, Identity, que habla de Politics of Resentment, la política del resentimiento, ¿no? Es decir, hay una clara alusión a patologías, y luego hay los que ya son aterrizan en la política de una manera mucho más drástica. El libro que sacó el año pasado la ex secretaria de Estado Madeleine Albright en Estados Unidos se llama directamente Fascismos, y el subtítulo A Warning, una llamada de atención. Y en la misma línea Timothy Snyder, el politólogo en Yale, publicó On Tyranny, sobre la tiranía, lecciones del siglo XX. Y todos son libros que en realidad están destinados a entender la democracia, no están destinados a entender solamente qué pasó en Estados Unidos, sino que hay una sensación en la cual se han caído del catre fukuyamiano y están descubriendo la posibilidad de que el mundo fuera en otra dirección. Entonces, lo que me parece interesante es que Viktor Orbán, el presidente húngaro, en un momento dice, hace unos años, dictamina, el tiempo del liberalismo político ha terminado, ¿no? Lo que me parece interesante es que seguramente él celebra ese fin, pero lo que me parece interesante es que la reflexión académica, ensayística, periodística, occidental, lamentará que eso haya ocurrido, pero en realidad termina dándole la razón, ¿cierto? Es decir, todo esto son unas reflexiones de algo que está claramente, si no herido de muerte, que puede estarlo pronto. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que es toda esta producción intelectual de los últimos 2 años o 3 años, lo que está planteando no es qué ocurrió para que sucedan estos resultados electorales que no nos gustan. Lo que está proponiendo es que la crisis occidental, de la democracia occidental, es real, estructural y muy probable que vaya a persistir, ¿cierto? No está haciendo análisis de un resultado electoral triste, sino de una situación que no es un bache breve, sino algo, es despeñadero macizo y hondo en el cual estamos ahí. ¿Cuánto tiempo voy? ¿Sabes? Para poner esto para... estoy muy bien. Solo quiero poner esto así yo lo puedo mirar, porque si no es... ¿Cuánto dices que me falta? Genial. Hoy 12. 18 minutos o menos. Ok, entonces lo que he hecho al tratar de ordenar esta literatura es extraer básicamente 5 proposiciones que son recurrentes en este diagnóstico sobre la crisis global de la democracia liberal y tratar de pensar cómo funciona en relación a América Latina esas 5 proposiciones que suelen ser mencionadas en la crisis de la democracia occidental, ¿sí? Y cómo debemos los latinoamericanos relacionarnos con esto que es recurrentemente mencionado. Si ocurren de ese lado del mundo, también nos van a ocurrir a nosotros, y si podemos nosotros enseñarle algo a ese otro lado del mundo, tiene las mismas consecuencias, en fin. El primer elemento que me parece que a destacar en varios de estos textos es el que lo adelantaba un poco, refiere a la idea del progreso democrático, es decir, hay una crisis clara en
en las voces del análisis democrático respecto a se acabó el progreso. No estábamos preparados para esto. Había todo un aparato discursivo que hablaba de democratizaciones, de consolidación de la democracia, de reformas democráticas, y que no estaba preparado para que efectivamente en muchos países esa democracia no siguiera avanzando. En el fondo era esta teleología optimista del progreso democrático como algo que finalmente iba a extenderse por el mundo, ¿cierto? Unas ideas que iban a llegar a alcanzar a otros países y todos iban a querer ser finalmente liberales en lo político y lo económico, y por lo tanto el mundo tenía que ir democratizándose, ¿no? Y en el fondo esto está muy bien comentado en el libro de Mueller sobre What is Populism, ¿no? En que él dice efectivamente el problema de esa mirada de progresista de la democracia es que le retiró política a la vida pública. Es decir, lo que más o menos se alentó fue que te sentases a mirar la historia y ver cómo la democracia se expandía ella sola. Es decir, esta idea de finalmente que había un cauce de la historia y que podíamos sentarnos a ver cómo ocurría, y además que coincidía con nuestros deseos. Es decir, Trump y el Brexit acaba con ese sueño de opio, digamos, de las élites liberales globales. Es una crisis de fe. En todos estos libros yo creo que hay algo que se percibe que es una... de la misma manera que seguramente el comunista en los años 70 y 80, no, a pesar de la cantidad de datos y de indicios que tenía para percibir que eso estaba haciendo agua, solo termina de convencerse cuando el muro ya se cayó, ¿cierto? Algo de eso hay. Entonces la pregunta obviamente en este primer punto es: esta crisis de fe histórico-epistemológica nos involucra a los latinoamericanos de alguna manera. Es decir, tenemos vela en ese velorio de las ideas. Yo pienso que en lo esencial no nos concierne. Tal vez nos tocó por breve tiempo, pero hace rato que no. En lo económico, las reformas neoliberales de fines de los 80 y inicio de los 90 introdujeron un poco de ese optimismo. Creo que ese es el momento en el cual hay un cachito de esa, compartimos un poco de esa teología. Había una receta impulsada desde Washington, dio frutos para poner orden en economías que estaban claramente, pero se acabó pronto. Creo que para los latinoamericanos la crisis en Argentina el 2001 y las que suceden alrededor cierran claramente el ciclo del consenso de Washington. El Perú más bien es un caso excepcional en el cual no se cierra, entre otras cosas porque no tuvimos una crisis económica de esa magnitud y por lo tanto nadie quiere abandonar un barco que más o menos está funcionando. Pero en muchos de los otros países sí ocurrió, y en general en América Latina creo que ese lado de la promesa económica de las reformas neoliberales se hizo agua pronto. Y en lo político, pues en realidad se celebró la consolidación de la democracia, pero también es cierto que siempre se dijo que había un factor internacional que ayudaba a que los países no involucionaran hacia el autoritarismo, llamémosle. Y pronto en realidad también creo que hubo un desencanto con la posibilidad de que efectivamente el progreso de las democracias liberales fuera lineal. Venezuela pronto se degradó. Chávez, la elección es el año 98. La Carta Democrática Interamericana que se firma el 2001 pronto es letra muerta, y en los últimos años se vio claramente cómo hemos vuelto a una situación que creíamos que ya no iba a haber en América Latina, en la cual regímenes políticos pueden disparar contra los ciudadanos en la calle y no pasa nada, como sucede hoy en Venezuela o en Nicaragua. ¿No? Es una involución clara que se maceró en el tiempo y que por lo tanto en realidad se combatió con firmeza contra la democracia liberal, y por lo tanto no creo que tengamos, para resumirlo, no estamos en una situación en la cual realmente podamos desilusionarnos de alguna teleología ilustrada. Creo que los latinoamericanos, no solo de esta última época, sino en general, yo creo que son bien conscientes de que tu vida política es un vaivén inestable,
donde la vida política y económica más o menos que baila al son de las épocas. Turén, me acuerdo, decía esto, que en Europa las revoluciones se hicieron para construir un proyecto en el futuro. En Asia, pensando en Irán, sobre todo, las revoluciones se hacían pensando en un pasado, y en América Latina se hacen para resolver los problemas hoy, ¿no? Un continente que no está en esa, que no está intoxicado de esa fe optimista. Sí creo que nos toca, en el sentido de que en esa crisis de fe también no solo es que no funcionó lo que había, sino que también forma parte que no tenemos nada que proponer nuevo. Y creo que eso en América Latina sí lo comparte, ¿no? Otro tema que aparece recurrentemente, es el segundo que aparece recurrentemente en esta degradación, erosión de la democracia occidental, es el de la migración. Krastev le da un peso tremendo para la experiencia política europea contemporánea, ¿no? Que es finalmente la migración lo que hace es renacionalizar la política en la Unión Europea. Es decir, es una política que se ha fundado en que no hayan fronteras, y de pronto un flujo migratorio enorme le recuerda a la gente que en realidad quiere tener fronteras. Y por lo tanto es lo que ha estado al origen del surgimiento de montones de gobiernos de derecha en Europa del Este, fundamentalmente, que también saca provecho de una izquierda que en realidad ya no tiene muchas intenciones de ser internacionalista como en el siglo XX, ¿no? Y por lo tanto la migración como algo que ha sido un detonante importante para la derechización en Europa. ¿Tiene sentido lo de la migración para los latinoamericanos? Yo creo que tiene sentido como problema. Pero la verdad es que de momento estamos reaccionando de una manera que no se parece en nada a lo que está ocurriendo en Europa, a lo que ha ocurrido en Europa, o lo que lamentablemente ocurre en Estados Unidos. En realidad, si lo ponemos en términos de números, la migración entre 2015 y 2018 en Europa puede tener 3 millones de migrantes que han llegado en distintos momentos, que es más o menos el mismo número de venezolanos que han salido de Venezuela y que se han instalado en los países alrededor. Y felizmente no hemos tenido ningún brote, salvo el hecho folclórico de Ricardo Belmont, muy breve, que trató de politizar ese tema para la alcaldía de Lima, pero lo cual no tiene ninguna relevancia en general. Más bien hemos tenido creo en la América Latina, una política bastante sana respecto de la migración, a pesar de que el número de migrantes venezolanos, por ejemplo, que hay en el Perú es muy superior al número que genera ansiedades terribles en Hungría, ¿no? donde no hay 1 millón de migrantes, y sin embargo llama a la gente a votar por partidos de extrema derecha y a responder a un discurso antimigrante. Por lo tanto, creo que no ha despertado esta intolerancia en América Latina la cuestión. Sí creo que hay un elemento importante para los latinoamericanos en relación a Trump, en relación a Estados Unidos. Ahí sí la migración pone un problema del lado de ellos, y del lado de ellos de una manera bastante fea, desde luego, no solo por las cosas que ha dicho Trump, refiriéndose a los mexicanos como violadores y bad hombres en su formulación, y les ha dicho animales además, ¿no? En una declaración alucinante, dicho que en realidad ya no son gente, they're animals, ¿no? Creo que ahí sí hay un problema, pero que tiene que ver con que además el racismo de Trump respecto del migrante latinoamericano en algún sentido tiene una raíz distinta que algunas formulaciones europeas. Es decir, en Europa siempre había, por ejemplo en Francia había toda la cuestión del plombier polonais, ¿no? el gasfitero polaco que le roba el trabajo a los franceses y qué sé yo. Finalmente, obviamente uno puede rechazar eso, pero es una formulación que lo que te dice que es un problema económico y por ende solucionable. Cuando alguien como Trump conceptualiza al otro latinoamericano como moralmente un agente tóxico, incompatible, es irredimible, ¿no? No es un problema. De hecho, Estados Unidos en este momento tiene la tasa de desempleo más baja de los últimos 50 años. O sea, está por debajo del 4%. Es decir, la migración no es un problema económico.
Es más, puede ser que sea un gran activo. Y sin embargo lo que hay es efectivamente una versión racista de esa posición. Otro tema que surge en estos libros que describen, analizan el malestar occidental es el de la desigualdad. De pronto los países Estados Unidos y europeos han descubierto la desigualdad, el incremento de la igualdad, ¿no?, en los últimos 30 años. Una desigualdad que además no es problemática solo por la desigualdad en sí, sino por lo que genera. Es una desigualdad que impide, bloquea la movilidad social. ¿No? Es decir, como hoy día otra frase que uno encuentra recurrentemente en estos libros es: si quieres vivir el sueño americano, múdate a Dinamarca, ¿no es cierto? Ahí puedes encontrar el ambiente que permite que tus talentos efectivamente prosperen, ¿no? Si piensan si piensan en la pirámide de ingresos norteamericana, hace 40 años, si tú nacías en el punto medio de la distribución del ingreso norteamericano, para entrar al 10% superior, tú tenías que multiplicar tu patrimonio familiar por 6, ¿sí? Te tenías que ir súper bien en la vida, multipliques tu patrimonio familiar por 6. Hoy tienes que multiplicarlo por 12. Si tú naces al centro de la pirámide norteamericana, quieres entrar al 10%, tienes que multiplicar por 12, lo cual ya es demasiado difícil de conseguir, y lo cual quiere decir que es un sistema que está bloqueando la capacidad de movilidad social, fundamentalmente, ¿no? Ok, ¿cómo le habla eso a América Latina? Yo creo que no nos dice mucho tampoco, porque nuestro hábitat es la desigualdad. No hemos tenido, es decir, los europeos y los norteamericanos están descubriendo que eran mucho más igualitarios entre los 30 gloriosos, como dicen en Francia, en Europa, desde los años 40 hasta los años 80, en que se disminuye muy fuertemente la desigualdad y aumenta de nuevo, pero nosotros ni siquiera tenemos etapas que podamos distinguir de esa manera. En realidad hemos convivido con este tipo de desigualdad siempre, y es más que un disparador político, me parece que es una constante para nosotros, ¿no? No creo que realmente haya de momento, es más, en los últimos años, justamente relacionado a las reformas neoliberales y al boom de los commodities de los últimos años, en realidad es el momento que hemos visto aparecer una clase media, la expansión de la clase media. Es un momento bastante más igualitario en América Latina hoy que hace 50 años. Entonces, por lo tanto, también estamos en otro momento. No creo que sea tan fácil de asumir que deberían reaparecer estas cuestiones entre nosotros. Otro tema que reaparece en los libros y que tiene que ver con lo que hablaba Betsabé es la reaparición, lo que Lilia llama el liberalismo de identidad. Es decir, un liberalismo que en algún sentido renunció a hablar de ciudadanos en general para hablar de minorías. Un discurso permanente de los afroamericanos, lo LGTB, la mujer, y en realidad, si ya te vas a poner a nombrar minorías, había una gran minoría que también decía: bueno, y a mí cuando me nombran que es este señor blanco, WASP, obrero, que ya no existía en la película, ¿cierto? Y que está desadaptado ante este mundo, que son las clases que fueron siempre la estrella del elenco social y que de pronto ya no son nombradas y que son dejadas de lado y que por lo tanto son este personaje del resentimiento que dice Fukuyama y que se traslada y vota a Trump. ¿Hay en América Latina eso un poco? Ahí creo que tenemos más espacio para que eso pueda surgir. Creo que Bolsonaro es una muestra de eso. Fabricio Alvarado, que llegó a segunda vuelta en Costa Rica, un líder evangélico, algo tiene de eso. Pero también creo que necesitas que previo a ese surgimiento hay algún tipo de realmente gobierno que haya alterado un orden de tal manera que los defensores conservadores sientan que el orden natural de las cosas ha sido realmente subvertido. Creo que eso es más fácil de encontrar en esos países o Trump después de Obama. No es casualidad que hay una reacción frente a Obama. Entonces, me queda un minuto. ¿Qué cosa es lo que quiero decir con esta selección de
temas. Bueno, pues básicamente había esa frase de Metternich en la cual decía que cuando Francia se resfría, toda Europa estornuda, ¿no? Haciendo alusión a las revoluciones y a los movimientos que había usualmente en Francia y sus consecuencias sobre Europa. No creo que el resfrío anglo se tenga que convertir necesariamente en estornudos en todas partes y tampoco en América Latina. Creo que responde a dinámicas propias, pero que hay que hacer el esfuerzo por justamente integrarlas, creo, en este ejercicio de poder construir alguna, para señalar las diferencias y las similitudes entre esas experiencias. Finalmente no somos ni un espacio completamente autónomo de esos grandes procesos, ni mero reflejo o parcela de lo que ocurre en el norte. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a Ernesto, a Betsabe y a Alberto. Ahora tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Vamos a empezar con una ronda. Voy a hacer el mismo método de Gianfranco. Voy a poner los nombres. A ver, León, detrás y este. Ok, primero Sebastián. Ya está. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres. Las ponencias han estado muy interesantes. Tenía un par de preguntas, una para la profesora Marciani y una para el profesor Ruiz Eldredge. Me parecía, yo no sé mucho sobre el tema de teoría crítica del derecho y me pareció muy ilustrativo sobre una serie de cuestiones, pero me surgió un poco cierta curiosidad sobre qué nos podría decir de repente la teoría crítica del derecho, un poco sobre cómo, ¿no?, en el contexto, ¿no?, del neoliberalismo, el derecho constitucional, ¿no?, y la política democrática, que un poco lo legitima, se está viendo cada vez más socavado por un aparato jurídico institucional, ¿no?, internacional, que en gran medida no mana de la liberación democrática, ¿no?, sino de justamente la justificación en un supuesto saber técnico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues todos estos tratados económicos, ¿no?, entre diversos países, etcétera, ¿no? Entonces, me preguntaba un poco qué nos podía decir la teoría crítica del derecho sobre eso, si existían de repente mecanismos jurídicos que podían ser utilizados para revertir esas tendencias en el derecho internacional, ¿no? Porque claro, la idea es un poco que reviva, ¿no?, una cierta esfera pública, ¿no?, pero en el contexto internacional eso se hace un poco difuso. Y para el profesor Ruiz, un poco si he entendido un poco la propuesta, la idea es que lo que emerge, ¿no?, un poco de la negación total, ¿no?, de la realidad social existente sería, digamos, el pueblo, ¿no? Eso es un poco lo que entendí, al menos, ¿no? Entonces, el pueblo no como no como una positivación de repente de un concepto formal de democracia, ¿no? O sea, no aspirabas, decías, a una idea de democracia positiva, sino una negación total que redundaba, pues, en esto reprimido por, digamos, el sistema, ¿no?, que era el pueblo. Entonces, me quedaba un poco, no llegué a comprender del todo, digamos, en qué medida podíamos realmente, o sea, pensar siquiera una política de esas características, ¿no?, una política así, digamos, popular, ¿no?, si es que no rescatábamos siquiera algunos elementos normativos que estaban al menos de manera latente o potencial en una realidad y en una serie de instituciones que son realmente existentes, ¿no? Digamos, como, o sea, la idea misma de política popular o de política, ¿no?, democrática o del pueblo gira en torno, pues, a una serie de normas y una serie de instituciones que mal que bien existen, ¿no? Entonces, o sea, ¿realmente se puede hablar de una negación total e ir en esa dirección? ¿Hay insumos teóricos para pensar eso? Gracias. Buenas noches. Una pregunta para el señor Alberto Vergara acerca del malestar con la democracia. Un poco, quizás me parezca que lo hago en forma de comentario y pregunta, ¿no? Que de repente la democracia no transmite pasión, o sea, es un sistema un poco intelectual, ¿no?, que no llega a transmitir pasión.
un poco, yo me acuerdo de las convenciones de republicanas y demócratas. Cuando Trump estaba en la convención republicana era pura vitalidad, no pura pasión. Inclusive tenían como música de fondo la de los Rolling Stones, I Paint in Black, ¿no? Una canción sumamente oscura, fuerte, ¿no? Mientras que la convención demócrata era fría, no era algo muy frío. De repente es lo que el ser humano naturalmente necesita pasión, ¿no? Tal es así que estaba escuchando en la mesa anterior de que se está reformulando, digamos, el aspecto religioso, que en el fondo el aspecto religioso es pasión, no es democracia, ¿no? Entonces quizás el malestar con la democracia viene acompañado por eso. Ahora en América Latina no tanto, que en América Latina todavía tenemos más cosas de pasión que en Europa, ¿no? Y podría ser en Estados Unidos. No, y quizás esa es la pregunta, comentario o pregunta, ¿no? Ok. Vas a acumular. Sí, para los dos primeros expositores, respecto a definiciones que ellos conceptúan que es de izquierda. Por ejemplo, no es lo mismo ser liberal en lo político que ser de izquierda, liberal en lo económico que ser de derecha. Entonces, ¿qué es para ellos izquierda? ¿No? Porque han tocado ese concepto, ¿no? Ahora, el concepto de simplificar, ¿no? Es muy problemático, porque simplificar, por ejemplo, América Latina, y América Latina tiene Uruguay, y América Latina tiene Perú, tiene Chile, y cada uno se juega en ejes diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Para poner orden, en teoría, el discurso neoliberal que se impuso en el Perú ha dado cierto bienestar económico, que no lo está dando en Argentina, que tiene otra dinámica completamente diferente. Y no se puede simplificar todo como América Latina. Hay que poner un poco de orden ahí. Entonces, no somos lo mismo. Sí, vivimos en el mismo subcontinente, pero los argentinos son migrantes y nosotros somos otra cosa. Claro que si uno vive en la urbe, ya se considera globalizado, occidental. En cambio, el campesino que llega a la urbe es otra historia. Y no podemos simplificar de ese modo. ¿No le parece? Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy interesantes y bueno, muy pertinentes también. Parto por precisar que no he querido hablar de una política popular, ni de forma precisa ni indirecta. En todo caso, pensaría más en una política emancipatoria o revolucionaria, inclusive, para retomar este término, y no de popular precisamente por el peligro, ¿no?, de caer en una especie de positivación. Sí, claro. Me refería al pueblo y masas, justamente por un problema conceptual, ¿no? Que es el de intentar definir algo que justamente estamos diciendo que no es definible, ¿no? Pero hay sí ciertos elementos, creo yo, en estos pensamientos que he citado o que he tratado de reconstruir muy someramente. Por lo menos en el caso de Adorno, lo que creo es que se encuentra un concepto de masas que no es solamente un concepto de masas como un elemento irracional en la historia, sino que por el contrario es un concepto que históricamente puede mostrar su racionalidad
en su resistencia a procesos de integración social promovidos en la dinámica capitalista, por decirlo así, ¿no? En este sistema de equivalencia general que es el capitalismo. Y lo que es una constatación histórica, según Horkheimer, según Adorno, es que cada vez que se las intenta adaptar, ciertamente se logra eso, por ejemplo cuando los obreros votan en masa por el fascismo en los años 30, pero al mismo tiempo hay un resultado de inadaptación justamente a todo este intento de integrar a las masas obreras y no obreras en el sistema, ¿no? Entonces, para estos pensadores no hay un concepto positivo de masas o de pueblo en la medida en que estas entran en, digamos, en el juego de una política emancipatoria justamente cuando demuestran de forma efectiva que resisten a procesos integradores, ¿no? Eso quiere decir que justamente obreros no movilizados políticamente no entran dentro de ese concepto de masa. Entonces me parece que es un pensamiento a la vez un poquito laxo en cuanto a las definiciones. Creo que se puede reconocer eso, pero al mismo tiempo lo que muestra es una consideración respecto a una situación asimétrica en la historia que considera la situación de desigualdad y de contradicción que pueda haber entre los actores sociales. Es decir, que no los iguala justamente a pesar de que todos se encuentren atravesados, por ejemplo, por la industria cultural, etc. A pesar de todo, considera entonces la situación que ciertos actores tienen frente al Estado, ¿no? Y exige por eso un mínimo de estrategia, ¿no? Un mínimo. Y es en ese mínimo de estrategia que entra justamente el concepto de simplificación que utiliza además muy brevemente Adorno en sus cursos, y que justamente está siempre contextualizado, ¿no? Siempre está en situaciones locales muy precisas, en donde analizando la situación asimétrica que se da en esas situaciones locales es que uno puede ser llevado a simplificar, porque en el ejercicio práctico de la política hacer lo opuesto, es decir, crear diferencias, llevaría a una suerte de pasividad precisamente contra el proceso integrador y represivo, podríamos decir así, del sistema, ¿no? En el momento. Entonces sí, es un uso complejo de el concepto de simplificación y de la misma manera del concepto de masas, es decir, que no es una definición positiva, ¿no? Con características que uno pueda desplegar, ¿no? Lo que habría de otro lado, en todo caso, y de aquí viene la complicación, es justamente intentar rescatar elementos normativos existentes, ¿no? De las instituciones. En todo caso, yo creo que el pensamiento crítico no se ve, por decirlo así, interpelado por esta tarea de rescatar elementos de las instituciones, porque para eso están las instituciones en todo caso, para intentar mostrar su racionalidad. Creo que el pensamiento crítico sobre la política tiene que partir por pensar efectivamente qué es la política, y la política no es solamente el ejercicio del poder, no es la obtención del poder, inclusive únicamente en todo caso, sino es también una cuestión, en primer lugar, de organización, ¿no? De organización incluso personal y colectiva al mismo tiempo, por algo relativo a una vida justa, ¿no? No solamente una vida dentro del ejercicio del poder, ¿no? Esto es dentro del ejercicio del poder del Estado, ¿no? Entonces creo que una de las consecuencias que se pueden derivar de este pensamiento político adorniano es el definir la política, por ejemplo, como diría Badiou, en distancia con el Estado, ¿no? Por ejemplo,
y distinguir dos tipos de política, ¿no? A los jueces, que finalmente forman parte de la Corte Interamericana, ¿no? Son propuesta del Estado, ¿no? Se dice menos legitimidad de origen que el Tribunal Constitucional, que finalmente es elegido por el Congreso, que ha sido elegido por el pueblo. Ahí algunos dicen, ahí hay un problema. ¿Qué diría el constitucionalismo? Diría, bueno, es que la legitimidad de los jueces del Tribunal Constitucional, y con mayor razón de la Corte Interamericana, la da su motivación y su defensa de los derechos, en esta idea de democracia sustantiva, ¿no? La democracia no es tanto si te votó la mayoría del pueblo, sino que estás protegiendo, y estás protegiendo derechos. Entonces uno diría, bueno, pero del otro lado, uno tiene una serie de tribunales, el CIAD y todos estos, ¿no? Los arbitrajes, ¿no? Que corresponden más a la otra visión, ¿no? La económica, ¿no? Y ahí por eso digo que es interesante, porque van coincidiendo un poquito las categorías, los elementos que hemos ido poniendo en cada uno. Privatización de la justicia, ¿no? Como en los arbitrajes acá también, uno tiene el poder judicial y uno tiene los árbitros, derecho privado de algún modo, tú estás privatizando, y en el caso de los arbitrajes también, ¿no? Lo cual puede ser más grave si además pensamos en los arbitrajes en los que el Estado peruano entra a discutir con una empresa, eventualmente con la que, bueno, has tenido un contrato, grandes problemas que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y donde, digamos, se van a ver los términos contractuales y eventualmente digamos, el tema de interés público, de interés para la sociedad, etcétera, se termina relativizando, ¿no? Porque, digamos, la dinámica es otra. La visión es otra. Es distinto cómo piensa un árbitro, cómo piensa un juez, ¿no? Y en el fondo es esta idea de privatización de la justicia, ¿no? Por eso me parecía interesante, ¿no? ¿Qué diría un critical? Probablemente diría esa es una muestra de cómo el poder funciona, ¿no es cierto? Claro, en el ámbito internacional, poder económico, en fin, no lo sé. En relación con su pregunta, yo dije que iba a simplificar, en un sentido no de adorno, bien simplificar, lato. Yo siempre le digo a mis alumnos que a veces, digamos, que bueno, los psicólogos dicen que no hay que etiquetar, ¿no? Se me dice, no etiquetes a la gente, pero a veces hay que etiquetar, pues, porque si no, ¿cómo ¿no? Entonces hay una variedad muy grande. Dentro del mismo análisis económico del derecho, hay tendencias que algunos dicen, bueno, no son tan de derecha, lo que se conoce como Loan Economics, Calabresi, esta gente, ¿no? Pero ¿por qué FES? Yo estoy siguiendo por ejemplo, Rawls es de izquierda, depende de quién lo diga, ¿no? Los libertarios dicen es de izquierda. Claro, y un comunista, a ver, no, insuficiencia, no, depende de quién lo diga. Pero FES DC lo llama realismo, al realismo de derecha, a la AED, por estas razones. Discurso neoliberal, parte de un discurso neoliberal, economicista, basado, digamos, el AED original, el más fuerte, el que nos enseñaron en la facultad, yo no sé si tú también pasaste por eso, Bullard y lo demás. Claro, eso no llegaste ya. Bien. Privatizaciones, Estado mínimo. Dejemos que los privados se organicen porque lo van a hacer mejor, el Estado es ineficiente. Teorías económicas neoclásicas. Por lo tanto, hay una tendencia ideológica muy clara hacia la derecha. ¿Y por qué llama a los critical realismo de izquierda o más centrado? Porque los estudios críticos en derecho tienen influencias, una de ellas es Marx. Y la idea, digamos, de ver el derecho como lo que hay que ver es el poder que está detrás, de velar las estructuras de dominaciones, digamos, el tipo de discurso, se dice, es un discurso que es más orientado a la izquierda que a la derecha, pero digamos, uno podría ahí también discutir eso. No voy a defender, digamos, la clasificación que hace FIS, pero me parece que sirve para los efectos de lo que queríamos. Gracias. Su pregunta sobre las pasiones, estoy completamente de acuerdo. En realidad, en algún sentido, el malestar es
el reflejo del fracaso, es decir, Trump, el Brexit y todos los otros animales políticos de ese estilo, en realidad son el reflejo del fracaso del viejo proyecto ilustrado de que la pasión no se inmiscuya en la vida política. Es decir, si uno piensa distintas formulaciones en las cuales lo que quieres es que esas pasiones estén retenidas, ¿cierto? Desde el punto conservador uno diría así platónicamente, no caigas en la democracia. Desde el punto liberal es construir unas instituciones, el federalista en Estados Unidos, construir unas instituciones que le hacen una llave de judo a las pasiones y que no van a permitir que se imponga, mientras que para el reaccionario las pasiones siempre fueron la savia de la política, y no es casualidad que en realidad es en esa línea que están todos estos personajes. Es una genealogía claramente reaccionaria la que encuentra ahí, y en su antirracionalidad no solo hay la cuestión de la pasión, también hay otros elementos. Si uno escucha a Trump, por ejemplo, algo que es muy claro es que es claramente antideliberativo, en el sentido que no está interesado en que hayan proposiciones lógicas que puedan ser contrastadas entre unas y otras. Es a propósito, deliberadamente, que haya un lenguaje en el cual no se entiende qué está diciendo. Hoy tuitea a favor de esto, mañana en contra. Lo que se sabe es que su base racista y retrógrada sí entiende hacia dónde va. Sí, sin duda, sin duda. Ojo el tiempo, sí. No se deje ganar por la pasión. Pero entonces estoy completamente de acuerdo que ese es el. Y luego la simplificación. Yo lo que pasa es que a mí me parece que hay que simplificar. O sea, la tarea del científico social es simplificar. No sé, describir lo complejo no sirve para nada. Lo que sirve es simplificar en modelos que te permiten entender. Pero la descripción de la realidad es como el cuento ese de Borges del hombre que quería hacer un mapa a escala real, ¿no? No sirve para nada. Lo que sirve es un mapa que simplifica la vida, ¿no? Que no me indica que acá hay esta puerta, pero que sí me explica cómo salir. Entonces, se puede simplificar en un montón de ámbitos. Hablar de país es una simplificación, ¿no? O hablar de América Latina en general y más que simplificación son generalizaciones que se necesitan para pensar es generalizar. Creo que era, ya no sé quién era, Monsiváis, creo. Okay. Muchas gracias por las muy detalladas respuestas, pero el tiempo se nos ha agotado, entonces no podremos tener más preguntas, pero quiero agradecerles por la presencia y haber durado hasta el final. Y nada, solamente comentarles que el día de mañana tenemos nuevamente 2 mesas, el segundo día de las jornadas. Los esperamos en este mismo salón a las 4, así que por favor vengan y díganle a sus amigos y a sus amigas para que también vengan. Gracias.